Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios bajo esta serie de temas que estamos estudiando. Como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, en donde estaremos viendo la historia de un hombre que buscaba lo que él creía que necesitaba. Sin embargo, terminó recibiendo algo muchísimo mejor, la solución a su principal necesidad. Al igual que estaremos viendo el ejemplo de dos grandes siervos de Dios que ante su carencia para lo que este hombre les pedía, le dieron lo que tenían, que fue precisamente lo que este hombre estaba necesitando. Pero antes de que continuemos y que veamos esta preciosa historia a través de la cual podemos obtener un gran ejemplo para nuestra vida, quiero invitarles a que vayamos a nuestro Dios, que pongamos en sus manos este tiempo y que pidamos su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, te necesitamos. Queremos pedirte, por favor, Señor, que tú nos ayudes, que tú seas quien hagas la obra en este tiempo, que tú, a través de tu palabra, puedas edificar nuestras mentes y nuestros corazones, que tus propósitos se lleven a cabo. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a concentrarnos, a no permitir que nada nos distraiga, de tal manera, Señor, que podamos aprender de tu palabra y tomar esas decisiones que tú quieres que tomemos. Por favor, aplícalo de acuerdo a nuestra necesidad, como siempre lo haces. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, quiero invitarles a que vayamos ahí a Hechos, capítulo 3, que leamos del versículo 1 al 6, como se leyó también ahí en la lectura inicial. Hermanos, muchas gracias. Pero que leamos nuevamente, hermanos, estos versículos que son parte de esta historia que estaremos analizando, que estaremos escudriñando, estudiando en esta mañana. Vamos a leerlo, hermanos. Hechos 3, del versículo 1 al versículo 6. Pónganle una marquita ahí, no lo pierdan. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y una vez más, hermanos, por favor, les invito a que leamos el versículo 6. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan, hermanos, al igual que todos los apóstoles, y sin duda que más Pedro, habían entendido cuán importante es la oración en la vida de un cristiano. Así como sin duda usted, ¿verdad?, y yo nos hemos podido dar cuenta cuán importante y necesaria es. Pues por no haberlo hecho así ellos, hermanos, es en ese momento cuando Cristo les manda hacerlo, en aquella noche estando en el monte de los olivos, hermanos, podemos ver cómo le niegan, cómo Pedro le niega y los apóstoles le abandonan. Así que después de que Cristo asciende a los cielos, podemos ver a los apóstoles junto con esa primera iglesia orando, y persistiendo en ello. Podemos verlos ahí en el aposento alto, orando. Podemos verlo después, ¿verdad? La iglesia, en este capítulo podemos ver a Pedro y a Juan haciéndolo de la misma manera, hermanos, como lo podemos ver ahí en el versículo 1, ¿verdad? Donde nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, que como lo mencionábamos la semana pasada, eran las 3 de la tarde. Esta hora novena eran las 3 de la tarde. Pues para los judíos, su día comenzaba a las 6 de la mañana. De hecho, hermanos, los judíos tenían 3 tiempos de oración al día. Uno era precisamente y los otros 2, hermanos, eran
Uno a las 9 de la mañana, que era la hora tercera, y el otro al mediodía, que era la hora sexta. Es por eso que en el Salmo 55:17, el rey David nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Así que Pedro y Juan, hermanos, iban al templo a orar. Algo en lo que sin duda que fueron guiados por el Espíritu Santo, pues lo que sucedió nos muestra que había un plan maravilloso para esto. Para este propósito por el cual ellos fueran al templo a orar en esa hora, que podemos ver que ya ni entraron al templo por lo que había sucedido, hermanos. Y es que este pasaje nos muestra que cuando Pedro y Juan llegaron al templo, se encontraron con un hombre que no podía caminar, como lo leíamos, por lo que pedía limosna a la puerta del templo que se llama La Hermosa, que en verdad era hermosa. El historiador Flavio Josefo la describe como una puerta revestida de láminas de oro y plata, muy espléndida y maciza, que en verdad, hermanos, era un gran contraste con la situación de este hombre, quien no tenía dinero. Por lo que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, les rogó que le diesen alguna limosna, algo que, como podemos ver, hermanos, en la lectura, Pedro y Juan no podían hacer, pues no tenían dinero para hacerlo. Sin embargo, le dieron lo que tenían, lo cual era algo muchísimo mejor, pues a través de nuestro Señor Jesucristo le dieron la sanidad, que era lo que este hombre necesitaba. Lo cual, hermanos, resulta ser un gran ejemplo para nosotros. Pues ante la situación y necesidad que estamos viendo, que estamos viviendo en el mundo hoy en día, hermanos, de la misma manera muchas veces que Pedro y Juan no tenemos lo que este mundo pide. No tenemos para poder suplir lo que este mundo está pidiendo. Sin embargo, sí podemos darles lo que tenemos, que es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Por lo que así como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Porque, hermanos, en Cristo tenemos algo muy valioso. Pablo, cuando les escribe a los Corintios, dice, hermanos, que tenemos ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y se está refiriendo a ese evangelio, a su preciosa palabra, que nos habla de que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día se resucitó, se levantó de los muertos. Y ahora a través de él tenemos perdón de pecados y la vida eterna, la entrada al cielo y una vida maravillosa. Porque dijo Cristo que él había venido para dar vida y para darla en abundancia. Todo lo que necesitamos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Así que como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Número 1, a fin de que su verdadera necesidad sea suplida. A fin de que su verdadera necesidad sea suplida. Este hombre había nacido cojo, por lo que no podía caminar. Y en el siguiente capítulo, hermanos, ahí en el versículo 22, se nos dice que llevaba así 40 años. ¡Qué tremendo! 40 años bajo esta situación en la cual él se encontraba. Sin duda que ya había perdido la esperanza de ser curado. Y ya se había acostumbrado a vivir así. Por lo que vivía buscando satisfacer sus necesidades, por así decirlo, secundarias. Y no su principal necesidad, que era su sanidad. Que eso es lo que el Señor quiere darnos. Que eso es lo que el Señor quiere darnos, suplir nuestra principal necesidad. Este hombre vivía tratando de satisfacer sus necesidades secundarias a través de la limosna que recibía, porque había perdido la esperanza de ser sanado, de ser curado. Este hombre vivía buscando una solución temporal, aparte de sus problemas, y no la solución permanente a su principal problema.
¿Cuál era su principal problema? El que no podía caminar. Esa es la razón por la que estaba cada día en la puerta del templo y por la que cuando Pedro y Juan se pararon y le dijeron a este hombre que los mirara, este hombre estaba esperando recibir de ellos algo que le ayudara con algunas de sus necesidades, como lo podemos ver nuevamente ahí del versículo 2 al versículo 5, que dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y esto es algo similar, hermanos, algo similar a lo que sucede con la humanidad hoy en día. Pues ante sus necesidades económicas, ante sus necesidades sociales, emocionales, intelectuales, físicas e inclusive espirituales, está mendigando, tratando de satisfacer estas necesidades con la limosna que ofrece este mundo, conformándose con lo trivial y temporal que encontramos en este mundo y dejando a un lado lo principal, la principal necesidad, que es la salvación de su alma. Porque es importante que reflexionemos, hermanos, en cuanto a lo que Cristo dijo ahí en Marcos 8:36, lo recuerdan, que dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué va a aprovechar al hombre si gana todo lo que este mundo ofrece, si consigue lo que este mundo ofrece, pero al final de cuentas pierde su alma? La principal necesidad del ser humano no es el dinero, que es cierto, es importante. El dinero es necesario, porque a través de eso podemos comprar pues muchas cosas que también necesitamos. Sin embargo, no es nuestra principal necesidad. La principal necesidad del ser humano no es la salud, que qué importante es la salud, ¿o no? Lo podemos ver en este hombre. Sin embargo, como vamos a estar viendo, hay algo mucho más importante que la salud. La principal necesidad del hombre no es el trabajo, que es importante, porque a través del trabajo podemos obtener los recursos necesarios para poder subsistir. Sin embargo, no es lo más importante. La principal necesidad del ser humano no son los bienes materiales, que qué mejor nos hacen la vida, ¿o no? Muchas veces traen a nuestra vida pues mayor comodidad y nos ayudan los bienes materiales. Sin embargo, Cristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí no está nuestra principal necesidad. La principal necesidad del ser humano no es la educación, que qué importante es esto, ¿no? Es algo importante la educación, la necesitamos. Sin embargo, no es la principal necesidad, ni nada de lo que este mundo ofrece. La principal necesidad del ser humano es la salvación de su alma. Esta es la razón por la que Cristo vino a este mundo, murió en la cruz como un criminal sin serlo, y al tercer día venció la muerte y resucitó. Pues solo de esta manera nuestro principal problema, que se llama pecado, puede ser solucionado. Y nuestra principal necesidad, que es la salvación de nuestra alma, puede ser suplida. Solo de esta manera. Si hubiera sido otra nuestra principal necesidad, pues entonces nuestro Señor hubiera buscado cubrirla y suplirla. Pero ante todas esas necesidades, nuestro Señor vino a suplir esa principal necesidad. Por eso murió en esa cruz. Por eso derramó su sangre. Por eso permitió que lo escarnecieran. Por eso es que padeció lo que padeció por nosotros, que estamos ya, ¿verdad?, en esta Semana Santa y estamos recordando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque la principal necesidad del hombre es el perdón de pecados y la salvación de su alma, como lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. Él vino a suplir esa principal necesidad. Dice ahí en Hechos 5, versículo 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para darle ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y no solamente a Israel, sino gracias a Dios eso se extendió a todo el pueblo gentil que somos nosotros. Porque Dios quiere que nos arrepintamos y que confiemos en Él como nuestro Salvador. Dice también ahí en el capítulo 4, en el versículo 12. 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ninguno, y está hablando de Cristo, dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la principal necesidad de este mundo se llama Cristo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Por lo que si ya somos salvos, somos responsables de compartirlo con otros. No perdamos de vista que la paciencia de Dios es para con nosotros, a fin de que prediquemos su evangelio, pues no quiere, como lo podemos ver en su palabra, que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos, como lo leemos ahí en 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que la situación de este mundo es mucho más crítica de la que lo era la situación de este hombre. Por lo que como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Ya vimos número 1, a fin de que su verdadera necesidad sea suplida, la necesidad de perdón de pecados y de salvación. Número 2, a fin de que su situación cambie. Como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan, a fin de que su situación cambie. La situación, como veríamos, de este hombre no era muy buena. Estaba inválido de la cadera a la planta de los pies, por lo que no podía caminar y valerse por sí mismo. Dice el versículo 2 que era traído y lo ponían cada día a la puerta del templo para que mendigara, es decir, para que pidiera limosnas, lo cual también nos muestra que este hombre no tenía recursos, que era pobre, por lo que su vida estaba llena de carencias y muchos padecimientos a causa de la situación en la que se encontraba. Sin embargo, gracias a Cristo, la situación de este hombre cambió. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver después en el capítulo 4, versículo 8 al 10, en donde se da testimonio que fue gracias a Cristo, no Pedro y a Juan, ellos solamente fueron los instrumentos, sino fue gracias a Cristo. Dice del capítulo 4, Hechos 4, versículo 8 al 10, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sanos. Por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. La situación de este hombre, como lo mencionábamos, no cambió gracias a Pedro y a Juan, sino a Cristo. Pedro y Juan solo fueron instrumentos que Cristo usó para que esto sucediera.
así también como quiere usarnos a nosotros para que la situación de otros cambie. Y es que no tenemos como Pedro y Juan el poder en el nombre de Cristo para sanar enfermos, pues este es un don que ya no está vigente. Aunque es importante decir que nuestro Señor sigue sanando con su poder y de acuerdo a sus planes y propósitos cuando confiamos en Él. Sin embargo, ya no lo hace a través de este don que tenían ciertas personas. Esto fue algo que nuestro Señor hizo al principio del cristianismo para dar autenticidad al evangelio, a fin de que las personas creyeran en Cristo y se arrepintieran de sus pecados para ser salvos. Pues como lo veíamos, hermanos, el jueves en nuestro estudio en casa, este es el más grande deseo de nuestro Dios, hermanos. Este es su más grande propósito. Esta es la razón por la cual Cristo murió en la cruz y usa personas para dar testimonio de Él. Como lo leíamos, y quiero invitarles a que lo volvamos a leer. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 7. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al versículo 7, que dice así a la palabra de Dios. 1 Timoteo 2, lo recuerdan, lo teníamos en nuestro estudio de casa, leíamos esta porción y lo estudiábamos. Dice en el versículo 3 al versículo 7, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Está hablando Pablo. El más grande deseo de Dios tiene que ver con la salvación de todos los hombres. Que todos los hombres se arrepientan y busquen a Cristo como su único y suficiente Salvador, poniendo su fe en Él, a fin de que sean perdonados y entonces salvados de la condenación eterna. Este es el más grande deseo de Dios. Es por eso que ha levantado, es por eso que quiere que se dé testimonio de ello, para que más personas lo sepan. La situación del hombre a consecuencia del pecado, hermanos, es crítica. Pues el pecado nos muestra la palabra de Dios que nos esclaviza. Cristo vino para liberarnos. Dice ahí en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esclavitud. Somos esclavos del pecado. Nuevamente, Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿y quién no ha pecado alguna vez? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La situación del hombre a consecuencia del pecado es crítica porque complica nuestra vida. El pecado es lo que hace que nuestra vida se complique, que haya esa maldad. Miren lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, hablando de esas obras, de esa naturaleza, de ese impulso a pecar, a hacer lo malo que tenemos, ¿verdad? Dice ahí en Gálatas 5, versículo 19 al versículo 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No complican estas y muchas otras cosas más que vienen y se dan a consecuencia del pecado en nuestra vida. ¿No complican nuestra vida? Sí, complican nuestra vida, acarrean graves consecuencias porque nos separan de Dios también. El pecado, hermanos, el hombre está en una situación crítica a consecuencia del pecado porque nos separa de Dios.
Ahí en Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como también lo podemos ver ahí en Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero todavía peor, el pecado acarrea muerte. Una muerte física que a todos nos va a llegar, que es a consecuencia del pecado, porque dice la palabra de Dios que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte física es a consecuencia del pecado, pero también lo es una muerte espiritual, que la Biblia le llama la segunda muerte. La primera muerte es cuando una persona muere físicamente, pero la segunda muerte es una muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios en un lugar de tormento, en el infierno. Dice ahí en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Y quién no ha mentido alguna vez? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Nuestra situación por el pecado es de perdición, por lo que nuestra más grande necesidad se llama Cristo. El único que puede darnos perdón de pecados, el único que puede rescatarnos y salvarnos de esta condenación eterna, de este castigo eterno. Cristo ya lo pagó por nosotros en la cruz. Él murió en la cruz por nuestros pecados a fin de que nosotros no muramos eternamente, sino que al morir físicamente nosotros vayamos a la presencia del Padre y tengamos vida eterna. Cristo es a quien nuestro Padre Celestial envió en muestra de su gran amor para con nosotros, a fin de que nuestra situación cambie, a fin de que nuestra situación cambie de muerte a vida. Dice ahí en Juan 3:16, un versículo que ustedes conocen, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen, al igual que un servidor, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquiera, eso es lo que quiere decir todo aquel, para que todo aquel que en Él cree como su Salvador, que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque eso es lo que nuestro Señor quiere. Ahí en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye, cualquiera, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y luego habla del futuro y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está dando la razón. Ha pasado de muerte a vida. Solo Cristo puede cambiar nuestra situación y transformar nuestra vida a fin de que nuestro corazón rebose de dicha y alabanza a nuestro Dios. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Número 3, a fin de que el nombre de nuestro Dios sea alabado y glorificado. A fin de que el nombre de nuestro Señor sea alabado y glorificado, como vemos que sucedió con este hombre. Miren lo que dice ahí en Hechos 3. Vamos a Hechos 3, nuestra porción base, del versículo 6 al versículo 8. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cómo entró al templo? Ahora podía entrar hasta el templo y dice que entró saltando, ¿verdad? De gozo, de alegría, de dicha. Eso es lo que reflejaba. Y luego dice, alabando a Dios. Entró alabando a Dios, hermanos, porque su corazón rebosaba de agradecimiento para con nuestro Señor, por lo que Él había hecho con él.
la verdadera alabanza, la verdadera adoración a nuestro Dios, no es algo que se pueda fabricar. Muchas veces tratamos de hacerlo y muchas veces se llega a hacer a fuerzas, pero la verdadera alabanza y adoración no es algo que se pueda fabricar, es algo que brota de manera natural de un corazón que reconoce lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho, entonces de una manera natural brota esa verdadera alabanza y adoración a nuestro Dios, como lo podemos ver en este hombre, como lo podemos ver, hermanos, también en aquellas personas que lo vieron. Este hombre, hermanos, reconoció la grandeza de nuestro Señor, reconoció su poder manifestado para con él, hermanos, así como todos los que fueron testigos de esto. Ahí en el capítulo 4, miren, vamos al capítulo 4 porque pasaron muchas cosas. Después de este gran milagro y lo que sucedió con este hombre, podemos ver y lo vamos a ver que muchos creyeron en el Señor, pero aquellos principales líderes, ¿verdad? Los sacerdotes y los escribas estaban resentidos por esto. Y entonces podemos ver que amenazaron a Pedro y a Juan, ¿verdad? Para que no siguieran predicando más en el nombre de Cristo. Sin embargo, la gente había recibido ese testimonio y glorificaban a Dios. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 21 y 22, dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ellos dijeron: no, esto no es más que obra de Dios. Y entonces glorificaban a Dios. Así como ellos mismos reconocían que estos hombres, ¿verdad?, habían estado con Jesús, que era por obra de Jesús, hermanos. Hermanos, como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan, a fin de que el nombre de nuestro Dios sea alabado y glorificado. Porque la honra y la gloria es para nuestro Dios. Ese es el propósito de todo lo que hacemos, como dice la palabra de Dios, que si comemos, que es verdad, si tomamos algo, si hacemos otra cosa, todo debe de ser para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor. Como Pedro y Juan, démosle lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan, a fin de que el nombre de nuestro Dios sea alabado y glorificado. Hermanos, a fin de que personas reconozcan la grandeza de nuestro Señor, lo que Él ha hecho por nosotros, que Él no solamente fue un gran hombre, un gran profeta, sino que Él es el Salvador del mundo, que dio su vida en rescate por nosotros, de tal manera que ellos vengan a los pies de nuestro Señor y entonces de su corazón brote esa alabanza y esa adoración, como vemos que sucedió. Como Pedro y Juan, démosle lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Número 4 y último, a fin de que otros reciban testimonio y vengan a los pies de Cristo. A fin de que otros reciban testimonio y vengan a los pies de Cristo. A fin de que otros reciban testimonio y vengan a los pies de Cristo. El propósito de este milagro no era únicamente sanar a este hombre, sino principalmente era dar testimonio de la salvación en Cristo, lo cual vemos que sucedió, pues a consecuencia de la curiosidad, ¿verdad?, de muchos, esto hizo que se acercaran y oyeran el mensaje del evangelio, recibiendo testimonio de la salvación que se encuentra única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Lo cual trajo como resultado más de 5,000 personas que pusieron su fe en Cristo como su Salvador. Miren, hermanos, vamos a leerlo ahí en Hechos 3, del versículo 9. Terminamos el capítulo y luego vemos algunos del capítulo 4. Dice en el 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo:
Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Está dando testimonio, no fueron ellos, fue Cristo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Pues reconocemos que su propio pueblo fue el que gritó: crucifícale, crucifícale, que no creían en él. Sin embargo, después Dios en su misericordia y en su paciencia le sigue dando la oportunidad de arrepentirse y de poner su fe en Cristo. Y Pedro les está hablando de eso. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diesen un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es por eso que en el 19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, Pedro y Juan tuvieron una gran oportunidad. A consecuencia de esto, ¿cuál fue? Que las demás personas dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que las demás personas pusieran su fe en Cristo, porque solamente hay salvación en Él. Dice, hermanos, ahí en el capítulo 4, en el versículo 4, que más de 5,000 personas creyeron, porque fueron solamente los hombres los que se contabilizaron. Dice en el 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones, como 5,000. 5,000 varones que pusieron su fe en nuestro Señor Jesucristo, al igual que junto con sus familias. Hermanos, es que no hay otro medio. Solamente es Cristo. Amigo, amiga que nos estás escuchando, solamente a través de Cristo podemos tener perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Dice ahí en el versículo 8 al 12 nuevamente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, porque al tercer día se levantó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único que puede salvarnos es Cristo. Solamente se puede llegar al Padre a través de Cristo. Ahí en Juan 14:6 dice:
Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo es a través de Cristo. Solo Cristo puede suplir nuestra más grande necesidad que tenemos, que es el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma de la condenación eterna. Es por eso que es importante que compartamos este mensaje con otros. Solo Cristo puede darle al hombre todo lo que necesita. Todo lo que necesitamos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, lo que verdaderamente necesitamos. Porque hay veces que pensamos que necesitamos muchas cosas, pero no las necesitamos verdaderamente. Pero todo lo que verdaderamente necesitamos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Por lo que como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Este mundo está carente de paz, la cual solamente Cristo puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es permanente. Este mundo está carente de dicha, de gozo, de felicidad. Y esto es algo que solamente puede dar Cristo. Puede llenar, inundar un corazón de gozo, de dicha, de felicidad, a pesar de las circunstancias adversas que se estén presentando. Este mundo está carente de seguridad. Este mundo está carente de libertad. Proclamamos, ¿verdad? Cuando viene nuestro 16 de septiembre que somos libres. Sin embargo, el hombre sigue siendo esclavo de muchas cadenas, ¿verdad? Que son invisibles, no se ven, que se llaman pecado, a través de lo cual nosotros estamos padeciendo. Pero Cristo vino para liberar al hombre y quiere liberarle a usted, quiere liberarnos a todos. Solo Cristo puede darnos lo que verdaderamente necesitamos, que es el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. No nos lo quedemos para nosotros, compartámoslo con otros, compartamos a Cristo. ¿Ya tiene usted a Cristo morando en su corazón? ¿Ya tienes tú a Cristo morando en tu corazón? ¿Ya tienes la seguridad de que al morir vas a ir a la presencia de Dios? Porque esto es algo que a todos algún día nos va a llegar, la muerte. Pero ¿ya tienes tú la seguridad de que al morir vas a ir a la presencia de Dios? ¿Ya has sido salvado por Cristo? ¿Ya te has puesto a cuentas con nuestro Señor? Si no es así, si aún no lo has hecho, Cristo te está dando una oportunidad en este momento. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, arrepentirte de cada uno de esos pecados y poner tu fe en Cristo, creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador, creer que Él es el único que te puede salvar, creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser salvados de la condenación eterna, para que podamos tener vida eterna. Así que si tú aún no lo has hecho, yo te quiero invitar a que lo hagas. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría ponerte a cuentas con Él? Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas hoy. Y si esa es tu decisión, si tu decisión es ir a Cristo y pedirle perdón por tus pecados, y decirle que crees en Él como tu único y suficiente Salvador, y pedirle que te salve, yo te invito a que repitas conmigo esta oración, y que lo hagas con fe. Vamos a orar. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que tú eres el único que me puede salvar de la condenación eterna. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, mores en mí y me salves. Gracias, porque conforme a tu palabra sé que lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esa oración, gloria a Dios. Y es un motivo de alegría y alabe y glorifique a su Señor por lo que Él ha hecho por usted y por lo que le ha dado en estos momentos. Porque tenemos un Señor que promete y cumple. Tenemos un Señor que no miente. De tal manera que lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Y es algo que debemos de creer y estar convencidos de ellos. Y démosle gracias porque algún día, cuando llegue ese momento en el cual enfrentemos la muerte,
Si hemos sido salvados por Cristo, estaremos en su presencia. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra fe en Él, entonces tenemos vida eterna y estaremos en su presencia. Y hermano, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya ha sido salvado, si hemos experimentado esa salvación de nuestro Señor, no nos lo guardemos, compartámoslo con otros. Este mundo está necesitado, como Pedro y Juan, démosles lo que tenemos en Cristo a quienes lo necesitan. Compartámoslo con otros. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios también, porque el Señor nos ha ayudado en todo este año. Gracias a Dios porque mañana se estaría cumpliendo un año en el cual comenzamos estas transmisiones. Y el Señor ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Ha sido una oportunidad para poder compartir con más personas el mensaje de salvación, el mensaje de su palabra, y gracias a Dios por ello. Les invito, hermanos, a que sigamos adelante, a que no desmayemos, que estemos firmes, ¿verdad? Y que buscando el rostro de nuestro Dios, y que lo compartamos, que compartamos la palabra de nuestro Dios con otros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.